En principio quiero agradecer muy especialmente la presencia de Mirta hoy con nosotros en el instituto y la presencia de todos ustedes. Esta actividad está prevista para el viernes pasado en el marco de un desayuno de coyuntura para discutir sobre la selección de Brasil, Bolivia y Uruguay, que no se pudo realizar por cuestiones climáticas. Los aviones no llegaron, ni el de Mir ni el de Jorge Tayana, así que por una imposibilidad de volver a encontrarlos a los dos y nuestra tercera participante, que era Patricia Funes, también investigadora del instituto y actual vicedecana, bueno, no pudimos realizar esa actividad, entonces las desdoblamos y aprovecho la oportunidad para contarles que creamos esta nueva modalidad que son los conversatorios. Conversatorios que los desayunos de coyuntura implican el diálogo entre varios colegas del instituto y de afuera del instituto sobre temas de coyuntura. En este caso creamos la idea de conversaciones justamente para poner en diálogo temas que pueden ser de coyuntura o no, como en este caso que creo que agarran los dos, ¿no? Así que bueno, lo vamos a inaugurar con la coordinación de Julián Rebón, ni más ni menos que es director de este instituto también y actual investigador. Bueno, agradezco además la presencia de todos los profesores que están presentes, el profesor Pastrana, Patricia Funes, la secretaria de Investigación y Posgrado, Mercedes Virgilio, Sandra Carli, Estela Graz y bueno, y a todo Lorena Soler del Instituto de Estudios Latinoamericanos, y Madi López, que tengo acá atrás también del Instituto de Estudios Latinoamericanos de esta facultad, bueno, y a todos los presentes. Está llegando la profesora Dora Orlansky también. Bueno, y simplemente esto, te voy a darle la palabra a Julián Rebón para que largue la actividad y luego... Bueno, no, simplemente darle la bienvenida a Emir acá a nuestra casa. Un placer tenerlo como colega, como compañero y como amigo de nuestro instituto. Hermoso tener la oportunidad de la revancha, de esa crisis climática el otro día, de contar hoy con Emir, con las medialunas, que son el día de la fecha, no son las de la semana pasada, vale la pena aclarar, ¿no? Emir, bueno, no hace falta presentarlo demasiado. Emir es un filósofo, sociólogo, politólogo, creo que a lo mejor lo define es ser un hombre del pensamiento crítico, de la reflexión radical, de no tanto contemplar el mundo, sino de contemplarlo en todo caso para cambiarlo, de la transformación del cambio social y de plantear la reflexión radical como una fuerza de transformación en la medida que se haga carne en la praxis de los hombres y de las mujeres. Emir es autor de varios trabajos, ha sido secretario ejecutivo de Flaxo, director del Laboratorio de Políticas Públicas, profesor de distintas universidades, ha hecho enorme cantidad de libros. Hoy tenemos el placer acá de tener con nosotros las primeras versiones de su último libro, Lula y Dilma, 10 años de gobiernos post-neoliberales en Brasil, que recomiendo a todos su lectura. Es un libro que tiene una introducción, un artículo de Emir, pero recopila en él una entrevista muy profunda hecha a Lula y diversos artículos de los mejores de parte de los mejores exponentes del pensamiento brasileño, abordando las distintas áreas de la política de esta década, ¿no? Con un balance, con todo lo que tiene un balance, lo positivo, lo crítico, etc. Bueno, simplemente la reunión de hoy, como bien lo contaba Carolina, nace de intentar aprovechar una coyuntura electoral. Y como toda coyuntura es una oportunidad, en este caso fue una oportunidad para nosotros para convocarlo a Emir. Un poco la conversación de hoy va a girar en torno a los interrogantes que vayamos abriendo, ¿no? A medida que vaya transcurriendo la conversación. Nos planteamos un poco hacia el futuro de América Latina, hacia dónde va América Latina. En particular, a partir de esta experiencia de gobiernos progresistas que bien denomina, creo yo, con buen tino Emir, gobiernos post-neoliberales. Yo quiero simplemente, para empezar, retomar tres preguntitas que Emir se hace en el nuevo topo 5 años atrás. Emir dice,
¿Qué será de América Latina después de estos gobiernos progresistas? ¿Qué grado de irreversibilidad tienen las transformaciones? ¿Qué tipo de regresión puede sufrir el continente si no consigue consolidar los procesos políticos actuales? Hoy, 5 años después, creo que estas preguntas pueden ser actualizadas. Después de la experiencia trunca de Paraguay, ¿no? De gobiernos incipientes que a través de golpes institucionales terminan su ciclo, pero también a partir de que 5 años después encontramos una revalidación en las urnas de buena parte de estas experiencias. En ese sentido, creo que es un buen momento para pensar en qué medida estos gobiernos post-neoliberales han construido o no sociedades post-neoliberales y en qué medida han logrado constituir, y esto obviamente entiendo que habrá matices en los distintos territorios, hegemonías post-neoliberales en el sentido más fuerte y pleno de la palabra. Por supuesto, todas estas preguntas en el marco de un mundo, entiendo yo, asignado por la hegemonía neoliberal, y que en esta semana, bueno, a 25 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? La derecha gobierna, y cada vez parecía más, los lugares centrales de este planeta, ¿no? En este contexto me parece que estas preguntas adquieren sentido, y por supuesto hay muchas otras preguntas que iremos instalando a la medida que la conversación transcurre. Bueno, Emil, somos todos felices. Bueno, gracias por el café, por la media luna, por la mañana de primavera de Buenos Aires. Muy amable. Bueno, primero 2 palabras sobre el libro. El libro es un conjunto de artículos, compuesto de un conjunto de artículos, para intentar una reflexión a los 10 años de los gobiernos del PT. Como casi todos nuestros gobiernos progresistas en América Latina, es un gobierno pragmático, empírico, que avanzó por la línea de menor resistencia. Lula es la personificación de esto, una intuición política, etc. Y creímos que era importante hacer un balance de a cuánto estábamos, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que habría que hacer a futuro. Entonces hay varios artículos, algunos muy críticos, sobre política de medios de comunicación, política agraria, política de medio ambiente, etc. Aunque sea apoyado por el Instituto Lula, tuve libertad para escoger la gente que escribiera, y el libro tuvo éxito en el sentido de que lo pusimos por acceso abierto en Internet, y a los 6 meses se completaron 1 millón de downloads. En portugués, 150.000 en Estados Unidos, no sé cuánto en China, etc. Demuestra el potencial del acceso abierto. Ahora sale en español, también va a estar en acceso abierto. No voy a hablar tanto del libro ahora, pero debo decir que yo peleé con lo que pude hacer acá para que en Argentina se hiciera un balance de los 10 años, porque creo que es el caso. 10 años porque es una referencia, pero no necesaria, pero sigue siendo un tema, creo, pendiente, también en Argentina, también en Uruguay, un balance, con esa idea, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que habría, por qué no se ha hecho, qué es lo que habría. Bueno, primero, la idea general de postneoliberalismo no es una categoría, es una visión descriptiva, porque cuando vino el neoliberalismo nos desconcertó a todos, por la avalancha que traía, por la supuesta modernización de la derecha, por la extensión universal que logró. Había gente a la izquierda que decía, bueno, con alguna razón teórica, ¿no? El neoliberalismo es la versión más radical del capitalismo, ¿no? Transforma todo en mercancía. Entonces solo salimos de eso para el socialismo. Teóricamente podría ser, no es que se agote, pero la realidad, el estado de bienestar social fue un paréntesis en la lógica liberal del capitalismo. El neoliberalismo mercantiliza todo, entonces solo se sale con una ruptura. Que pase la correlación de fuerzas no dice eso, porque vino el neoliberalismo en el marco de retrocesos globales enormes, ¿no? Mencionarlo claramente, muy someramente. Salimos de un mundo bipolar a un mundo unipolar,
bajo hegemonía imperial norteamericana. Basta decir eso, va a dar idea del cambio de relación de fuerza. Hay que sacar todas las consecuencias de eso, no las sacamos todas, pero eso ya es un cambio inmenso, ¿no? Y la victoria de Estados Unidos significó no solo la victoria política, la victoria ideológica, ¿no? En la Guerra Fría había dos interpretaciones del mundo, supuestamente. Una que decía que la contradicción fundamental era entre capitalismo y socialismo, estaba personificada en el campo socialista, que era el futuro de la humanidad. Y la otra que la contradicción fundamental se da entre democracia y totalitarismo. Se derrotó el totalitarismo nazista, fascista, después totalitarismo stalinista y ahora totalitarismo islámico, lo que sea. Pero en ese marco ellos ganaron. Entonces la visión de ellos se impuso en el mundo, ¿no? Democracia quedó democracia liberal y chao. Capitalismo quedó economía, ¿no? Que está en crisis no es la economía capital, la economía. Bueno, una victoria ideológica monstruosa del modo de vida norteamericano como estilo de vida, todo lo que está aparejado con la hegemonía norteamericana en el mundo, ¿no? Segundo lugar, se agotó un ciclo largo expansivo del capitalismo. Hobsbawm dijo que era la era de oro del capitalismo, del final de la Segunda Guerra hasta los años 70, para un ciclo largo recesivo. Tercero, salimos de un modelo hegemónico, regulador de bienestar social, lo que sea, keynesiano, para un modelo liberal de mercado. Entonces, tres factores que se conjugan y significan un retroceso brutal a la correlación de fuerzas en la escala mundial. Entonces, no basta con decir del neoliberalismo que se va al socialismo, porque hubo una derrota no solo del modelo soviético, la imagen del socialismo, del Estado, la política, partidos, sindicatos, entonces fue avasallador. El capitalismo demuestra ahora con más claridad sus límites, pero el socialismo se desmoralizó, no quiero para desmoralizó, puede ofender, se debilitó, desapareció de la agenda mundial. Se puede hablar de socialismo del siglo XXI, pero nadie dice que en Venezuela hay socialismo. Es un objetivo, como Fidel dijo en 61, seremos socialistas, bueno, un día seremos socialistas, pero digamos, salió de la agenda. Entonces el capitalismo vistió la ropa neoliberal y pone ese tema como central. Entonces el tema es consolidación del neoliberalismo o superación del neoliberalismo, la etapa actual. De ahí la palabra post-neoliberalismo para gobiernos que están en proceso de ruptura, ¿no? Y es significativo que todas nuestras elecciones, por ejemplo, la polarización se da entre los gobiernos progresistas, ¿no? Entre gobiernos progresistas post-neoliberales y alternativas a la derecha, alternativas neoliberales. Incluso en Brasil, cuando se sale del gobierno políticos que pretenden hacer una oposición de izquierda y van inmediatamente para la derecha. Sea Eduardo Campos, que era socialista, sea Marina, que era ecologista. Entonces, asumen el modelo económico neoliberal. Demuestra que objetivamente, no es que queramos, en la realidad está anclada la polarización neoliberalismo, antineoliberalismo, si quieren llamarlo. Entonces, esto es una realidad, no es porque queramos. Y las fuerzas de ultraizquierda, con el respeto que hay que tener por ellas, no han logrado consolidarse como fuerza alternativa. Entonces, no es para despreciarlos, pero significa que la idea de que vamos a salir de esto al socialismo no agarra apoyo en la realidad concreta. Entonces, esa es la polarización, por eso el nombre post-neoliberalismo, para darle un nombre, que no significa nada. Post significa lo que viene después. No tenemos ese modelo, ¿no? Yo creo que actuamos, yo creo que los gobiernos progresistas tienen tres elementos en común. De ahí se puede decir que han roto como esencial del neoliberalismo, ¿no? Primero, la prioridad no es el ajuste fiscal, son las políticas sociales, ¿no? En países como Brasil, como Argentina, estamos en situación de estancamiento económico, un crecimiento vegetativo de la economía, pero se siguen implementando las políticas sociales. Es decir, la prioridad es, y es el tema central, ¿no? América Latina es el continente más desigual del mundo, entonces es el tema central nuestro. Eso ya cambia radicalmente respecto a los gobiernos neoliberales. Segundo lugar, la prioridad no son tratados de libre comercio con Estados Unidos, son integración regional e intercambio sur-sur, que también cambia nuestra inserción en el mundo, ¿no? En tercer lugar, no es la centralidad del mercado, pero se resgata de nuevo el Estado como instrumento de
que induce el crecimiento económico y garantiza derechos sociales. Tres elementos centrales, creo, ¿no? Políticas sociales, integra alianzas regionales en lugar de nuestros países en el mundo y rescatar el rol del Estado. Cuando ya que no son, en las consecuencias está clarísimo que esos gobiernos son distintos a los otros, pero esos yo creo que son los aspectos estructurales que explican que son gobiernos de otra calidad. Después, digamos, gobiernos de Ecuador, de Bolivia, de Venezuela pretenden ser antineoliberales y anticapitalistas. Es una apuesta de futuro, a ver qué pasa. Los más moderados, digamos, Brasil, Argentina, Uruguay, son antineoliberales y queremos que lo sean profundamente y que un día tenga una dinámica más profunda, pero se puede decir que son post-neoliberales, ¿no? Esa era la palabra para expresar, como digo, no se dice en la teoría, ¿no? Es descriptivo porque apunta rasgos de un fenómeno sin decir conceptualmente lo que es. Decir que es igual a lo que fue, equivocado; decir que es más de lo que es equivocado, ¿no? Porque están en el marco del capitalismo, están en una lógica opuesta a la del gran capital. En Brasil, por primera vez, un tipo de marketing dijo: nunca se elige a alguien en contra del mercado. Esta vez se eligió a alguien contra el mercado, cualquiera que sea la palabra que corresponda a la palabra mercado. Todo el gran empresariado estaba con la derecha, todo. La bolsa de valores toda con la derecha, es decir, eso es lo que sería más o menos del mercado, porque la lógica de nuestros países es distribución de renta, y ese gran empresariado acumuló riqueza con la exportación y el consumo de las esferas altas del mercado, el consumo de luz. No quieren producir lo que necesitan esas capas emergentes y lo que demandan y para lo que tienen recursos para comprar. Entonces hay una contradicción flagrante. Ellos tienen capital en sus manos, la lógica de democratización social se choca con eso, el tema es resolver. Entonces, claro, en algunos momentos se juega más fuerte, se jugaron en Brasil, se van a jugar en Argentina con boicot político al gobierno, ¿no? Quieren seguir ganando plata, pero en un momento apuestan en una alternativa política. Después van a negociar, no sé en qué medida negociarán, pero hay una lógica distinta. Ellos quieren producir soya, producir coches y especulación financiera y paraísos fiscales, ¿no? Además, cuando gobiernos, como el caso de Brasil, para protegerse del terrorismo inflacionario que ellos implementan, aumenta la tasa de interés, les facilita la especulación financiera. Entonces hay una lógica ahí, se gana mucho más en la bolsa de valores que cualquier inversión productiva, tiene más liquidez, paga menos impuestos. Bueno, esa lógica diabólica que se fomenta cuando se mantiene tasa de interés alta. Bueno, entonces hay una contradicción ahora que hace con que nuestros procesos están en un límite, ¿no? Porque no hemos cambiado las estructuras de poder más profundas de nuestra sociedad. Avanzamos por la ley de menor resistencia. No hay política social neoliberalismo por aquí. Tratado de libre comercio con Estados Unidos, bueno, no tenía buenos antecedentes, no da grandes perspectivas, integración regional. Todavía más después de la crisis que empezó en 2008, no tener el Estado como palanca fundamental de la resistencia a la crisis es una tontería. Entonces fueron avances de ese orden, ¿no? Pero temas fundamentales, hegemonía del capital financiero, ¿no? Esa fase histórica, una fase ciclo largo, recesivo, porque la hegemonía ya no está en un sector productivo, está en un sector especulativo financiero, ¿no? Como decía Reagan, bueno, desregular todo, porque hay muchos frenos a la libre circulación de capital, ¿no? Ahí va a haber de nuevo inversiones, la economía va a crecer, todos van a ganar. Ahora, como decía Marx, el capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Sin reglamentaciones, acumulan la especulación. Entonces, una transferencia gigantesca de recursos, sector productivo al especulativo en escala mundial. No es que hay empresarios productivos y otros especulativos. Las grandes corporaciones, todas tienen a su cabeza un sector financiero. Y ese es el obstáculo más importante para retomar un ciclo de expansión económica en nuestros países, ¿no? Quebrar la hegemonía del capital financiero, que hoy no es un capital financiero que financia la producción, la investigación o el consumo. Vive de compra y venta de papeles. Usted conoce los fondos buitres como son, ¿no? La expresión más acabada de eso.
Entonces hay que quebrar esa hegemonía. Es una primera cuestión esencial, yo creo, para cómo hacerlo. Retomar un ciclo de desarrollo económico, productivo en América Latina es imposible, aún para Brasil, a escala nacional. Tiene que ser el proceso de integración regional, que no se dará en UNASUR para la complejidad, heterogeneidad, tiene que darse en el Mercosur, donde están los países más homogéneos entre sí, Brasil, Uruguay, Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Por primera vez tenemos un marco político para intentar tener un proyecto de integración que sea económico, tecnológico, etcétera, etcétera, y hay que pensarlo por ahí, porque cada país individualmente puede buscar, Bolivia puede buscar el litio como una forma, un nicho específico, pero es muy poquito, y no va a tener recursos propios y tecnología propia. Ahora, América del Sur, aunque sea los países del Mercosur, tenemos varias alternativas tecnológicas, no vamos a repetir la industrialización clásica, pero buscar otras formas. Tenemos capitales, financiamiento, tenemos tecnología, es el marco que estamos desperdiciando. Yo creo que es la única forma de superar la dependencia de la soja, la dependencia del capital financiero, etc. Es en ese marco, ¿no? Eso podemos volver después. Lo otro es el rol de la soja, ¿no? en la estructura agraria del país, ¿no? Es irreversible, ¿no? Las pocas cosas seguras del mundo es que China va a seguir comiendo cada vez más, importando cada vez más, nadie se va a negar a vender y están los transgénicos por ahí, ¿no? Lo que hay es que fortalecer gigantescamente la economía, la agricultura familiar, la autosuficiencia alimentar, la pequeña y mediana empresa, los que producen alimentos en el mercado interno, que producen empleo, cambiar la correlación de fuerza en el campo, si no, el propio desarrollo económico general, digamos, está debilitado. Y en tercero, que usted sabe mucho mejor que nosotros, que lo primero es la dictadura del dinero, capital financiero. Segundo, dictadura de la tierra, monopolio de la tierra. Tercero, dictadura de la palabra en los medios de comunicación, ¿no? Ustedes han avanzado significativamente, de los avances más importantes que han tenido, y que sin eso no hay democracia. Democracia es acceso a bienes, pero acceso a la palabra, construcción democrática, pluralista de opinión pública. Entonces, eso es el estadio en que estamos ahora. Difícil dibujar, que lo que tenemos que, a partir de enfrentar eso, van a dibujar el modelo de sociedad que queremos a futuro, después del neoliberalismo, ¿no? Es difícil porque en escala mundial el neoliberalismo sigue siendo absolutamente hegemónico, ¿no? Europa está dando soluciones neoliberales a la crisis neoliberal, está tirando alcohol al fuego de manera tan escandalosa, tan mecánica, ¿no? Cortando y cortando y cortando. El continente es rico, ¿no? Absolutamente rico, no es catástrofe natural, nada de eso, ¿no? Europa ha desmentido que la educación es la solución del mundo, ¿no? Si no estaría resuelta Europa, ¿no? El nivel educacional que tiene es extraordinario, ¿no? Entonces, ¿qué educación? ¿Para qué? Contar, la educación probablemente allá está generando una mentalidad egoísta, ¿no? Discriminatoria. Entre los retrocesos de Europa, el más brutal es que Francia era el laboratorio de experiencias políticas de Engels, ¿no? Hace más de 20 años que la clase obrera francesa vota en la extrema derecha. Era espontáneamente socialista o comunista. Era comunista, no era socialista, o era trotskista eventualmente, ¿no? Ahora no. Los que han votado por la Le Pen son jóvenes y clase trabajadora. Es un retroceso espantoso, ideológico, ¿no? Político, ideológico y todo. Bueno. Entonces Europa está en eso, Estados Unidos también, Japón, el centro del capitalismo sigue siendo neoliberal, no sé si puede salir de eso, ¿no? Después que suspende todos los reglamentos, volver a reglamentar es difícil, es complicado. Todas las ideas de que el capitalismo se está por terminar, yo creo que son no solo equivocadas como dañinas, ¿no? El querido compañero Immanuel Wallerstein hace un daño diciendo que en 50 años termina el capitalismo. Va a tener cómo, no se autodestruye. Es decir, ¿cuál es la alternativa que lo va a superar y todo? Hace daño también porque nos deja un poco tranquilos, especialmente los que nos vamos a vivir 50 años. Pero, digamos, lo duro es que Estados Unidos está decadente como potencia hegemónica, ¿no? Ni siquiera
logra hacer dos guerras a la vez, con toda la superioridad militar que tiene, superioridad tecnológica y todo, ¿no? Pero el elemento más importante de su hegemonía es ideológico. El modo de vida norteamericano es la forma mundial de vida cotidiana de la gente. No hay nadie que lo discute. Ni el islamismo, ni el evangélico, felizmente no hay nada. Ellos avanzan en nuestras sociedades avasalladoramente, ¿no? China, que tiene méritos extraordinarios, ¿no?, de sacar 300 millones de personas de la miseria en 20 años, que nadie lo hizo, menos ainda no siendo imperialista ni nada, pero tiene un estilo de consumo de modo de vida norteamericano, shopping center, ¿no? Son igualitos a los nuestros, mucho más bonitos, pero las marcas son exactamente las mismas, ¿no? Entonces, por un lado, lo que debiera, eso es hegemonía, lo que debiera ser el contrapunto norteamericano importa un estilo de vida, una forma de relacionarse con la tecnología y todo, con todos los méritos que tienen ellos y con las expectativas para ellos, que es una etapa limitada en el tiempo, ¿no?, para ellos. Pero del lado nuestro, los pobres, víctimas privilegiadas del neoliberalismo, tienen expectativas de consumo estilo shopping center, ¿no? Entonces, eso es siempre el consumidor, el privilegio del consumidor es a expensas del ciudadano, ¿no? Porque la polarización central de la era neoliberal es entre esfera mercantil y esfera pública. Ellos dicen que es estatal y privado, pero lo de ellos no es privado. Privado lo valoramos como esfera privada, lo de ellos es mercantil, mercantilizarlo a todo, ¿no? Y lo nuestro no es estatal. El Estado puede ser cualquier cosa, nuestro es la esfera pública. La esfera mercantil es sujeto fundamental del consumidor, y el modelo es el de shopping center, brillantemente analizado por Beatriz Salle, hay que reconocerlo. Y la esfera nuestra no es la estatal, la esfera pública, en que el sujeto es el ciudadano, universalización de derechos. Entonces, derechos por una parte, consumo por otra, mercancías, digamos, contra derechos. Esa es la polarización fundamental. Si vamos a analizar cuánto avanzamos en la superación del neoliberalismo, hay que saber cuánto avanzamos en la desmercantilización de la sociedad. Educación pública, educación privada, salud pública, salud privada, cultura pública. Eso debiéramos estudiar y construir un modelito que pudiera evaluar a cuántas avanzamos pensando eso, ¿no? Ellos mercantilizan todo, ¿no? Antes hacíamos clases, decíamos, ahí viene la economía política, marxista, siempre, que hay bienes que tienen valor de uso y no tienen valor de cambio. Era el agua ahora todo es mercantilizado, ¿no? Entonces ya no va quedando casi nada, pero hay que pensar cuánto resgatamos los derechos, cuánto universalizamos derechos, cuánto fortalecimos la esfera pública. El Estado es un espacio de disputa hegemónica entre intereses públicos e intereses mercantiles. Ahí, si vamos a evaluar a cuánto estamos, incluso qué tal es de nuestro Estado, hay que evaluar eso. Pero interesa mucho más la sociedad. Cuánto se ha logrado disminuir la mercantilización general a través de políticas sociales, políticas públicas, etc. Y cuánto ellos siguen avanzando en la cultura, en el transporte, bueno, en todo lo que sea. Ese es el combate fundamental de nuestro tiempo. Pero en parte eso está en el libro Levotopo, en parte está en un articulito mío en el libro. No sé si vamos a tener ejemplares para poder disponibilizar, pero después llegarán más ejemplares. Para atender a intereses más calientes, voy a hablar un poquito de la elección en Brasil. Pasado el susto, cuando uno después que cruzó la calle casi fue atropellado, ahí se da cuenta que casi murió, ¿no? Más o menos así. No, la violencia de la campaña fue del tamaño de lo que estaba en juego. Digamos, el error fundamental del gobierno del PT fue no haber avanzado a la democratización de los medios de comunicación. Entonces la prensa se jugó muy fuertemente creando consensos que después es difícil desmontar. La simple comparación de los gobiernos del PT con el gobierno de Cardoso es una cobardía. ¿Cómo sería comparación acá de gobiernos anteriores
de los Kirchner, ¿no? Y se avanzaba a eso, una victoria en primera vuelta, aún con dificultad de medios de comunicación y todo. Cuando aparecieron otros factores, se tumbó, a mi juicio, se tumbó el avión ese famoso, y ahí se cambió el escenario político, ¿no? Porque la polarización entre el candidato del partido de Cardoso y el candidato de Lula, no hay caso, ¿no? O sea, perdieron 2002, perdieron 2006, perdieron 2014, iban a perder 2000. No hay, porque ellos tienen un modelo económico, ahora resgatando directamente lo que hizo, han traído economistas del gobierno de Cardoso como si fuera un gobierno victorioso, ¿no? Para decir cosas tipo, la economía brasileña no crece porque el salario mínimo es alto, no es el salario mínimo es alto, cosas de ese tipo. Entonces, la contraposición es negativa. No voy a hablar de los hechos, pero está claro que tumbaron ese avión y ahí cambió el escenario, que apareció una candidata. Tiene una posibilidad de derrotarnos desde esta, agarrar a alguien que se pretende quedar por encima de las polarizaciones políticas. Y un ecologista se presta para eso, ¿no? Y ella apareció con la idea de la nueva política, era vicepresidente, salió como candidata, inmediatamente los votos de la derecha transfirieron automáticamente. La derecha no tiene candidato, tiene el anti-Lula, el anti-Dilma, el anti-Cristina. Cualquiera, el que se ponga el sombrero y pueda ser, va ese. Salieron de un tipo clásico de la derecha para un ecologista, que había trabajado con Chico Mendes, pero cualquiera que fuera, ¿no? El candidato, ¿quién va a ser el anti-Dilma? Ese, entonces vamos, ¿no? Es tumbar eso. Ellos, por debilidades de ellos, nosotros ganamos allá, ganamos aquí, etc. Y ahora quieren sacarnos como sea. Aquí también hay un cardápio de candidatos, todos candidatos a sacar el cristianismo del gobierno, no importa Juan, José, María, ¿no? Bueno, entonces fue Marina en un momento, sacó una ventaja espectacular, 10 puntos en segunda vuelta, etc. Hasta porque ellos quieren dividir el país como quieren hacerlo acá, entre el PT y el anti-PT. Como acá es kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, ¿no? Que es lo que les conviene, porque por distintas razones puede haber oposiciones, desgastes de los que están en gobierno, ¿no? Y no los temas centrales, que es la naturaleza de un gobierno y de otro, sobre todo en Brasil, país más desigual del continente, más desigual. Es extraordinario que se ha hecho. La razón fundamental para apoyar ese gobierno es que la democratización social es el que va al nordeste de Brasil, no cree lo que está bien. Impresionante. Si Dilma tuvo siempre más del 70% de todo el nordeste, no es por una máquina, no hay eso, es política social, así. De las más de 20 universidades creadas por el gobierno del PT, Cardoso no creó ninguna. Cardoso firmó un convenio, uno de los acuerdos con el Fondo Monetario, los 3 que él firmó, que prohibía construir escuelas técnicas. Una subserviencia tal que se compromete a no gastar plata para preparar a los jóvenes de origen pobre para una cosa de ese tamaño, ¿no? Entonces no construyó ninguna universidad, él que tiene varios diplomas, ¿no? Y Lula construyó más de 20, ¿no? Que no tiene diploma y que perdió un dedo, no fue de jet ski, no fue en la máquina como gobierno. Pero en el Nordeste ya es la segunda región de Brasil en cantidad de alumnos universitarios. Las 5 universidades organizadas en el Nordeste son fuera de las capitales. Imagínate ocupar esos espacios, fuera campus que había que se multiplicar. Entonces, digamos, esa es la razón fundamental de la victoria, del apoyo fundamental, pero muy significativamente de una región menos influenciada por los medios de comunicación. Sea porque no llegan, sea porque digan lo que digan, la vida de ellos cambió. Entonces, aún pobres en grandes ciudades donde Dilma tuvo menor votación, se dejan influenciar por los medios de comunicación. Y esa es la razón básica por la cual fue una victoria finalmente pequeña, ¿no? 3,5 millones de votos, algo así, ¿no? Pero creo que la polarización que ellos pretendían, PT y anti-PT, con 2 elementos que son iguales a la estrategia de la derecha acá. Primero, terrorismo económico. No solo multiplicar los problemas económicos tal cuales existen de alguna manera, pero en Brasil, 6% de inflación al año, la cosa más cliché repetida en la prensa,
descontrol inflacionario. Cardoso entregó con 12,5. Y eso está en el límite, en el techo que siempre se planteó el gobierno, pero reiterando, siempre, ¿no? Y ahí van al supermercado, como hacen acá, ¿no? El tomate está más barato o más caro que la semana pasada, dime señor. Así, ¿no? Esa cosa reiterada, ¿no? Entonces, terrorismo económico que tiene un efecto material, ¿no? Porque termina influenciando subjetivamente a la gente, ¿no? Y al llamado mercado y todo. Y el otro es la denuncia de corrupción, ¿no? No es por una crisis ética de la derecha, pero caracterizar que la fuente de la corrupción es el Estado. El que llega al Estado se corrompe y todo, que no hay corrupción en corporaciones privadas y nada. El Estado. Esa transparencia internacional, no sé si hay acá, acá es mundial. Todos los años publican la lista de los gobiernos más corruptos del mundo. Afganistán, Haití, la cobardía de poner Estado de Haití, que debe ser corrupto, etc. Pero no hay ninguna corporación privada, no hace corporación. Son esas ONGs que conviven muy bien con corporaciones privadas, pero descalifican el Estado y todo, ¿no? Para dar idea de cómo eso funciona, a lo largo de la campaña electoral, con los horarios de televisión que hay allá, el terrorismo económico desapareció. La última encuesta, 10 días antes de la elección, la gran mayoría, incluso de los que votan por la derecha, tenía una visión distinta. La economía va bien, el empleo está garantizado, va a seguir mejorando el otro año, no hay problema inflacionario, porque son argumentos. Así que, ahora, las denuncias de corrupciones se van agregando aquí, ahí, acolá, un gobernador, un no sé cuánto, un ministro, un partido aliado. Eso va quedando una imagen que eso causa daño, ¿no? Causa daño más que está disponible, pero hay que tomar en cuenta que si Aécio Neves tuvo 51 millones de votos, se puede calcular que 30 millones puede ser de sectores populares, especialmente de centro-sur. El Nordeste no tuvo casi votos, por lo tanto es una propaganda que llega a sectores populares, ¿no? Entonces hay una lucha ideológica ahí muy fuerte para dar. No voy a hablar de contingencias de la campaña, pero digamos que había un factor que cambió, que cuando Eduardo Campos murió, Marina salió candidata, había como 18% de gente que decía que no iba a votar por nadie. Descontentos, probablemente jóvenes. Cuando vino Marina, ella resgató a esa gente, una parte de ellos. Cuando ella salió y Aécio volvió a ser candidato de la derecha, ella tenía 21% de votos. Por lo tanto, trajo gente que no iba a votar, descontentos en general, para votar. Y ahí que los votos de ella y de Aécio los hicieron de nuevo favoritos en algún momento, ¿no? Entonces, sobre todo allá, acá menos porque ustedes tuvieron capacidad de resgatar generaciones más jóvenes. Pero aquellos que no están politizados, que son sectores todavía mayoritarios, son sectores que lo estamos perdiendo, ¿no? Porque nuestras políticas son viejas. Eso hablo de allá, el gobierno del PT es viejo, no tanto por la edad de la gente, pero atendió a las demandas económicas, sociales de la gente. Eso no es un gobierno utópico ni nada, no es el otro mundo posible, porque fue atender los problemas pendientes de la sociedad brasileña, que es dar de comer, dar de vestir, dar casa y todo a la gran mayoría de la gente. Pero no tiene políticas hacia la juventud, no tiene políticas sobre aborto, no tiene políticas sobre discriminación de las drogas. No estoy diciendo que la juventud es esto, pero también es esto, ¿no? Democratización de los medios de comunicación, y no tiene un lenguaje para hablar con ellos, ¿no? Y no tiene jóvenes ocupando cargos importantes en el gobierno. Lula, el mayor líder popular de la historia de Brasil, no tiene un discurso hacia la juventud. Probablemente los jóvenes lo quieren porque su familia está mejor. Él tiene vacante en la universidad y todo. Probablemente hay ventajas de otro orden, pero no es, digamos, lo que hay allá por lo menos es un consenso pasivo. En el sentido que consultado prefiero esto a lo otro, pero no un consenso activo de movilización para defensa de un gobierno que representa ideales de futuro, etcétera, etcétera. Entonces,
no era necesario que la diferencia fuera tan chica, era mucho más grande antes, esa operación ideológica, Marina de por medio, ecología, nueva política, etcétera, etcétera, seguro que confundió las cosas, ¿no? Pero lo que fue sedimentado por los clichés de la media, Dino es incompetente, el PT es corrompido, Petrobras es un problema, política económica equivocada, esas cosas van terminando desgastando, ¿no? La imagen del gobierno del PT. Todo. Es un absurdo que se ganara por tan poco con el gobierno que se ha hecho y con el gobierno que ellos han hecho, ¿no? Yo creo que si aparecen ahora como alternativa va a ser como ese Marina o como ese muchacho en Uruguay, etc. Alguien que aparece como joven, que incorpora lo bueno que está hecho, etc. Marina decía, voy a gobernar con los buenos de todos los partidos. Voy a hacer una comisión para buscar la gente buena, ¿no? Significa que a su alrededor no hay gente buena, hay que buscarla, pero total, con cosas de ese orden, ¿no? Que caracterizan un cierto grado de despolitización existente, ¿no? Y explorando elementos de anti-Estado, sobre todo de antipolítica, ¿no? De moralización de los políticos, etc. Yo creo que eso es lo que debe venir como alternativa, ¿no? Yo creo que si son inteligentes buscar a alguien de los medios de comunicación, no de la política tradicional, que daría más clara la idea de que es alguien que viene de otro mundo, algo por ahí, ¿no? Hoy por hoy en Brasil esto no está planteado, porque probablemente Marina va a ser candidata, el gobernador de São Paulo, que salió fortalecido, ya fue derrotado y no tiene carisma ninguno, va a ser candidato, etc. Y Lula va a ser candidato, entonces digamos, las condiciones son mejores que las de hoy. Pero no es ese el tema es cómo va a enfrentar los temas estructurales, políticos, medios de comunicación, capital financiero, agronegocio, etc. Esos son los temas que quedan pendientes, ¿no? Entonces ganamos por cuarta vez, por primera vez en la historia de Brasil, el mismo partido, el mismo esquema de político gobierna por menos 16 años. Ahora, allá, tal como en Ecuador y en Bolivia, en Venezuela y todo, los gobiernos son fuertes y los partidos son débiles, ¿no? El PT está debilitado. Es lo fundamental porque nosotros no hemos sabido definir cuál es el rol de un partido hoy. No es el rol tradicional de un partido, de masas, etcétera, etcétera. Es un partido gramsciano. ¿Qué significa un partido gramsciano? Etcétera. Además, en Brasil, las denuncias de 2005 desgastaron al PT y no a Lula. La idea que quedó fue, los petistas hicieron cosas malas. Entonces la imagen del PT también se debilitó por eso. Pero aún en países que se va muy bien, a mi juicio, Ecuador y Bolivia, el rol de los partidos no está claro. Evidentemente son los gobiernos que dirigen incluso la política de alianzas y todo, ¿no? Eso es un tema. Claro que si son gobiernos de alianza es fácil decir, bueno, los partidos representan la izquierda en un gobierno de alianzas. Pero ¿qué significa? ¿Qué tipo de red se recluta? ¿Qué papel tiene? Eso es uno de los temas. No creo que sea el tema más grave. El tema más grave es la estrategia general de nuestros gobiernos y la contribución que los partidos pueden dar. Yo creo que siempre que aparece algo, hay gente que, los coveros de la izquierda, ¿no? Que dicen, se agotó no sé qué cosa. La otra vez ya leí, creo que Raúl Sibeki, que son un típico de ese simpático covero latinoamericano, que nunca apoyó nuestro gobierno. Dice, ahora se han agotado nuestro gobierno, ¿no? Siempre se han agotado nuestro gobierno. Entonces, se ha agotado el kirchnerismo, se ha agotado el petismo, se ha agotado... ¿qué es lo que quieren que sea? Porque fueron desplazados por ese gobierno, ¿no? Puede que sea o puede que no, pero si somos derrotados, la contradicción fundamental, el neoliberalismo, se va a seguir planteando. Seremos nosotros que daremos la pelea u otros, pero el tema será eso. Si ganan ellos va a ser neoliberalización de nuestras economías, no es otra cosa. Los planteamientos incluso de Marina eran claramente eso, ¿no? Entonces sigue siendo la contradicción fundamental de nuestro tiempo, porque pasamos a la defensiva. Estamos planteando etapismo, no sé etapismo, pero nadie puede tener voluntarismo de decir, yo creo que algunos de los problemas que tienen los queridos compañeros venezolanos
es por haber forzado un poco el tema del socialismo, ¿no? Nacionalizado empresas de calidad, sin hacer el balance de los errores del socialismo del siglo XX con empresas estatales, y además recargando las finanzas públicas una cantidad de gastos y con dificultad de administración incluso, ¿no? Entonces, crisis de las finanzas públicas, en parte viene un cierto voluntarismo de plantear el socialismo del 21 hoy. Yo creo que la esfera pública embrionariamente tiene un elemento de anticapitalismo. Socialismo en el fondo es universalización de los derechos para todos. Entonces hay embriones ahí en que no es que estamos necesariamente operando en el marco del capitalismo, pero plantearse, además, sin ser excesivamente académico, hay que hacer un balance de los errores del socialismo del siglo XX, no aprovechar que el mundo 25, pasado mañana 20, para ver esos errores, porque en Venezuela de alguna manera se estaba repitiendo eso, estatizar empresas sin socializarlas, ¿no? Entonces, democracia en los partidos, en el Estado, todos los problemas pendientes si queremos hablar del socialismo, ¿no? Pero no voy a hablar más que eso, ya hay temas suficientes para una conversación. ¿Ya? Hay más que temas suficientes para una conversación. Me surgen muchas preguntas, pero viendo tantas manos levantadas no voy a caer en la tentación de monopolizar la palabra. Marcelo. Yo también me ocurre así, para Carlos tres. Uno es el tema de los nombres. ¿Por qué no nueva izquierda latinoamericana? ¿O por qué no populismo de izquierda? ¿Por qué no populismo? En lugar de... Por neoliberalismo. Pero eso designa no el gobierno, no va a ser el gobierno de la nueva izquierda. Eso está diciendo, perdón. ¿Cómo? Llamarles como gobierno de la nueva izquierda. Exactamente. Algunos utilizan esta denominación, ¿no? La closiana. Otra, el problema, digamos, ¿cuál es el patrón de desarrollo socioeconómico que corresponde a esas experiencias? Porque usted lo explicó bien, en el sentido que el patrón de consumo sigue siendo neoliberal, incluso en el kirchnerismo, y no conozco tanto Brasil, pero supongo que en las grandes ciudades también. Y mis amigos que saben de comunicación, del patrón publicitario, los patrones publicitarios de las empresas siguen siendo neoliberales e instalando valores del individualismo consumista y demás. Y bueno, eso es, digamos, hay una batalla, digamos, ahí cultural más, ¿no? Para enfrentar. Y el tercero es un problema político, que son el problema de las bases de apoyo de estas experiencias, ¿no? El problema de las grandes ciudades donde se pierde, el kirchnerismo también pierde en las grandes ciudades, y lo que pasó a Lima, en Brasil, y las clases medias, ¿no? Inclusive las clases medias que provienen de los resultados mejores de los procesos. ¿Qué clase de trabajo político militante hay que hacer para mantener el encuadre dentro de esto? ¿No más juntamos? Richard. Sí. Es claro que usted señala la diferencia entre los gobiernos anteriores y estos, que en políticas fiscales claramente puede ser desarrollista o tiene otra visión de la intervención del Estado, pero creo, es una preocupación que tenían, que fue excesivamente monetarista en la visión de política monetaria. Creo que eso hasta acá se le hace perder la elección en términos económicos, porque Dilma Rousseff aceptaba y ahora está dudando en qué ministro de Economía va a poner el discurso de la derecha, qué hacer con la política monetaria en una, como usted dijo, una economía que no tiene inflación, tiene pleno empleo, etcétera, etcétera. Reconoce y se mantiene una política casi de un ribotril neoclásico en términos de dormir la economía, y eso es me parece que también lo tuvo como un condicionante Brasil y hace que no crezca. Patricia. Sí. Bueno, como siempre Mir nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre cosas que a veces son difíciles de terminar de cerrar conceptualmente, políticamente incluso.
por eso celebro este balance de los 10 años, porque me parece que tenemos que hacer un balance regional de los 10 años, porque hay mucho más que una Aécio Neves. Todos tenemos en la región nuestros Aécio Neves. La disputa electoral de ese domingo, estoy hablando de las elecciones de Brasil, de la segunda vuelta, del segundo turno de las elecciones en Brasil, ese día había varios partidos, además de los de fútbol. Estaba la elección en Brasil y la elección en Uruguay. O sea, dos países que son estratégicos para la Argentina, para la región. Y bueno, también el Frente Amplio, con las altísimas adhesiones que concitó el gobierno de Pepe Mujica y el liderazgo de Pepe Mujica. Sin embargo, tuvo que remontar situaciones de estos candidatos, como bien decía Emir, la calle Pou, que con un discurso antipolítico, con un discurso por la positiva, haciendo malabarismos en las calles. Eso es un hecho bastante inusual en la política en Uruguay, una política bastante envejecida, incluso biológicamente, ¿no? Pero joven, carilindo, un dato, ¿no? La plataforma del Frente Amplio tiene 170 páginas y la del Partido Colorado 200, y la propaganda de la calle Pou tiene 17 páginas y está rapeada. Es decir, hay un video donde hay un rap con la plataforma de la calle Pou. Tenía pocas chances de ganar. En la primera vuelta, por supuesto, no. Pero juntando los votos de colorados y blancos, realmente el gobierno del Frente Amplio se vio en problemas. De ahí tenemos otro ejemplo de, bueno, hablar de Chile, Matei, Bachelet, que hace un año de esta elección. Es decir, y pensando en estos balances que no deberían ser, me parece, autocomplacientes. Porque hay un señalamiento que hizo Marcelo que particularmente me preocupa, que aún sectores sociales beneficiados por estas políticas y que han accedido a las clases medias, medidas en los respectivos parámetros societales de cada país, no han votado ese proyecto, sino que se han volcado, en algunos casos, a proyectos alternativos. Y también, y sobre esa cosa le quiero preguntar a Emir, esta beligerancia de los sectores neoliberales, yo creo que también hay un neoliberalismo que permea la sociedad, no solamente a la política o el Estado. Hay una beligerancia de estos sectores, aun cuando no necesariamente han sido perjudicados en su acumulación. Entonces, debe haber algún elemento de otro orden, para decirlo de esta manera, sobre el que me parece que tendríamos que pensar más, y me gustaría que nos ayudaras. Sí, dos cuestiones relacionadas a lo que decían Marcelo y Patricia. Queda claro que estos modelos de acumulación de capital anclados en la expansión de la demanda agregada y el desarrollo del mercado interno pone de alguna manera de manifiesto que el neoliberalismo es una cuestión estrictamente cultural que se articuló con un proceso civilizatorio, donde la primacía del individual respecto de lo colectivo se manifiesta muy claramente cuando uno advierte que el crecimiento o la movilidad ascendente del proceso social, como resultado de estos procesos sociales, que hace que aquellas capas de la población, particularmente asalariadas, se ven beneficiarios de estos modelos económicos y terminan asumiendo la agenda del enemigo, plantea un problema político fundamental, de carácter no solamente económico, lo que de alguna manera también plantea una paradoja vinculada al consumo, porque es justamente en función de la expansión del mercado interno y del consumo popular que se individualizan y se construye un patrón de individualización o de meritocracia respecto del hecho de acceder a esos bienes fundamentalmente económicos y simbólicos, que al mismo tiempo escinde la inserción y la explicación causal de cómo se accede a esa situación. La pregunta central sería cómo de alguna manera, desde una perspectiva de izquierda,
podemos enfrentar esto que trasciende, al menos desde mi posición, a una cuestión estrictamente política y económica que involucra al mismo tiempo una dimensión cultural, y que el principal partido político que nosotros enfrentamos de la derecha hoy en día son los medios de comunicación, particularmente Clarín en nuestro país, y particularmente en un país como el nuestro, donde hubo una crisis orgánica del neoliberalismo, a diferencia de Brasil. Acá hubo un diciembre de 2001 que marca un punto de ruptura clarísimo, y los tres candidatos que en todo caso se están instalando en la agenda política como posible alternativa a suceder al kirchnerismo vienen de una matriz claramente neoliberal, y que en el caso de Scioli forma parte también de las contradicciones del proceso político que estamos viviendo. Un momentito, para que no pase tanto. No, sobre algunas de las cuestiones tengo algo que decir, ¿no? El nombre, bueno, no se suele decir, bueno, se podía de gobierno socialdemócrata, gobierno de izquierda, pero no creo que esa es la izquierda realmente existente, la izquierda antineoliberal. Ser de izquierda hoy será antineoliberal, ¿no? Ahora, lo que tenemos que definir es qué lugar ocupa en la naturaleza de la sociedad. El neoliberalismo es un tipo de sociedad y tenemos que pensar qué es lo que queremos construir. La fuerza política por detrás de eso es una nueva izquierda, digamos, una izquierda realmente existente. Ahora, ¿qué tipo de sociedad queremos? Incluso para salir de nuestros marcos de la izquierda, es la sociedad, que queremos una sociedad solidaria, digamos, solidaria, humanista, con derechos, no sé cuánto, pero digamos, yo entiendo que tu plantea tiene sentido, pero creo que no resolvería darle el nombre por las fuerzas que lo componen, ¿no? Sino por el tipo de sociedad que queremos, ¿no? Aún más que no estamos en una época de gran politización, que la gente yo no estoy en la izquierda, estoy en la derecha, no. El tema del padrón de consumo es eso, ¿no? Porque hay dos estilos de consumo. Hay el consumo de la gente que nunca tuvo bienes de consumo esenciales, y hay el estilo de consumo shopping center, ¿no? Entonces ahí se mezcla, y cómo el consumo se va expandiendo. No es solo zapatos y muebles, también celulares, etc. Y además está esa masa enorme de jóvenes que circulan de la favela marginalizada al shopping center, ¿no? Entonces, la idea del concepto de consumo, nadie puede hacer un planteamiento teórico y político anticonsumo en sociedades que la mayoría aplastante, claro. Pero está claro que el consumo los unifica de alguna forma, ¿no? Si llegar a haber recesión, todos van a ser afectados por el consumo y se van a reunir eventualmente demandando más consumo o lo que sea, ¿no? Algo por el estilo. Entonces hay un tema teórico y político para tratarlo mucho mejor de lo que hacemos, ¿no? Que solo puede pasarse a limpio con referencias ideológicas, ¿no? Sociedad solidaria, sociedad humanista, algo así que no sé exactamente lo que es, ¿no? ¿Cómo nos contraponemos a la ideología del shopping center sin estar en contra del shopping center, ¿no? Está claro que el shopping center es el modelo de la esfera mercantil. El modelo de nuestra esfera es la antigua plaza pública que no existe más, ¿no? Que todos circulaban, que no se compraba nada necesariamente. El shopping center, como dice bien Beatriz, no tiene tiempo, no tiene espacio, no es un lugar. No tiene reloj y no tiene ventana, entonces te se desvincula de tu mundo concreto, te vinculas a través de las marcas al consumo global y todo. Pero la gente ambiciona eso, ¿no? Los jóvenes de nuestras periferias quieren ese tipo de consumo. Entonces, es un tema difícil de tratar, ¿no? De todas maneras, yo creo que por lo menos allá fue muy equivocado que gente de la Fundación Getúlio Vargas, que se sumó al gobierno, le cantó a los oídos de Lula y Dilma que somos una sociedad de clase media. Es cierto que la distribución de renta siempre una pirámide con una base de este tamaño. Hoy, distribución de renta hoy en Brasil, la mayoría aplastante está en el medio. Distribución de renta hoy, sin contar miseria acumulada. Transporte, seguridad, educación, salud, cultura, todo. Entonces, es una categoría equivocada. Cuando uno iba a Europa y veía esa clase trabajadora europea con un nivel de consumo alto, nadie decía que era clase media, la clase trabajadora con derechos sociales adquiridos. Pero eso aparece
una sociedad más fragmentada como la nuestra, que no son trabajadores necesariamente, dice eso, claro, parece lindo, puta, ya no son. Entonces ellos asumieron. Por eso lo han visto, por ejemplo, el detonante de las movilizaciones del año pasado, que fue el transporte, que es uno de los elementos de la miseria cotidiana de la vida de la gente. Porque bien, mejoró la casa, mejoró la educación, mejoró salud, bueno, y la vida cotidiana como es, la calidad del empleo, pero el transporte sobre todo, que son no sé cuántas horas al día y todo, ¿no? Entonces hay una discusión. En el libro hay un muy buen artículo de Marcio Posch y Mariana Chauí criticando la idea de clase media, ¿no? Que son sectores sociales emergentes y todo, pero que están sometidos a la ideología dominante, ¿no? Porque el gobierno hace la mejor política social posible. El rol del gobierno sería discursar todo el tiempo, no lo hace. Organizar a esa gente son movimientos populares y partidos políticos. Es decir, no hay ningún representante de Bolsa Familia en el Congreso Nacional. Dice plantea, no hay ningún representante de mi casa, mi vida en el Congreso Nacional. Pero son movimientos populares que tienen que tratar de ayudar a esa gente a organizarse y a formular su ideología alternativa, ¿no? El gobierno, está bien, tenía que hablar mucho más, ayudaría mucho, ¿no? Como Cristina ayuda. Pero los movimientos populares no están organizando, porque el PT dejó de tener base de clase media, 70 y tantos % de sus votos, no en total de votos, ¿no? Pero el Nordeste gana con esa segunda región del país, tiene más del 70%, gana. ¿De qué? Pero, ¿60% de qué? del Nordeste de Brasil, no. Sí, ¿de qué? No, digamos, de los votos del Nordeste están no es del total son 30 y algo %. Pero digamos, el PT y los movimientos sociales y todos no han ayudado a esa gente a se organizar. Entonces son más vulnerables, sobre todo los jóvenes urbanos, a la propaganda de la derecha, etc., porque en su momento no los ayudan a organizarse, ¿no? Claro, medios de comunicación democráticos ayudan, discurso político del gobierno también, el raíz del rol del gobierno. Pero, ¿qué han hecho nuestros movimientos sociales para organizar, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ahí yo creo que es un tema que son las bases de apoyo nuevas, ¿no? Yo creo, los sectores emergentes y jóvenes. Monetarismo, yo creo que hacen bien esos gobiernos en mantener el tema del equilibrio fiscal. Vas a Bolivia, se queda escandalizado con la política monetaria de Bolivia, escandalizado, porque saben que si la inflación se descontrola es un daño a los trabajadores que viven de salario y se pierde bases populares. Ahora, les digo, el eje central no es el equilibrio monetario, no es ajuste fiscal, son políticas sociales. Sacrifica política social en función del equilibrio monetario, ahí se puede decir que es monetarista. Pero aprendimos que el tema del ajuste fiscal de las cuentas públicas y del control de la inflación es un tema de la izquierda, tiene que ser, si no dejamos como regalo ahí. Por eso nos dio un baile enorme en los años 80 y 90, porque subestimamos ese tema. La inflación es un impuesto a los pobres. El que comienza el mes con tanto, yo me aguanto que tengo caja de ahorro, no sé cuánto, y el otro gana. Pero a los pobres es un problema. Entonces, si hay un desequilibrio, hay que buscar las razones y combatirlo, no como tema central, pero es un tema de política social también. Si no, lo que está redistribuyendo por una parte está perdiendo por el lado de la inflación. Sí. Totalmente de acuerdo que el balance, ahora hay que hacer un balance regional. Hay que hacer un balance 8 años, 10 años, lo que sea. Ahora, finalmente, después de mucho año y medio, ya hay un nuevo secretario general de UNASUR. Ernesto Samper no es el mejor de los secretarios, pero bueno, es mejor un secretario que ningún secretario, digamos. Sí, mejor sí. Ahora, es Mercosur que es de nuestro lugar, ¿no? Tenemos que, a lo mejor, el pensamiento intelectual tiene un rol ahí, ¿no? Si los partidos del gobierno hacen ese balance, nosotros tenemos que hacer, reunirnos y hacer nosotros un balance y las perspectivas, ¿no? Son parecidos los problemas que enfrentamos, con particularidades, pero creo a lo mejor responsabilidad nuestra, ¿no? Yo creo que lo de Uruguay, bueno, yo creo que Patricia dijo lo esencial, no era tanto como se decía, pero está claro que se perdió jóvenes, ¿no? Aún con la política de Mujica no se sienten contemplados necesariamente por la política tradicional y todo.
felizmente, digamos, creo que está, por ahora está superado, pero está aplazado a futuro el tema de políticas hacia la juventud, ¿no? El otro tema era, también tenía que ver con clase media, ¿no? Andaba por ahí. Marilena Chauí dice que la clase media de São Paulo es fascista. Antes me parecía que exageraba, ahora ya creo que exagera menos. Yo creo que no es así, ¿no? El fascismo es una contrarrevolución de masas, es un fenómeno de otro orden. Claro que hay cosas. Asociación de los médicos en Brasil quedaron muy golpeados, los mejores avances fue traer los médicos cubanos. Una cosa de loco, ¿no? Entonces una periodista de derecha dijo que las médicas cubanas se parecen a empleadas domésticas. Es un elogio extraordinario, qué bueno que las médicas se parezcan a lo que en nuestro país son empleadas domésticas, pero ahora médicos dijeron que hay que castrar las madres nordestinas, lo que dijo la muchacha en Israel, la diputada, que había que matar las madres de los palestinos. Y no hay asociación médica, ellos quedan desplazados, se oponen globalmente porque es una violencia que vengan médicos cubanos donde ellos no van. Y como que saben que son los médicos cubanos, ¿no? Humanamente. No, son mejores médicos, son mejores ciudadanos, ¿no? El médico está hecho para cuidar el dolor de la gente, dónde está el dolor, etc. Entonces es extraordinario. Pero hubo manifestaciones de ese tipo, asociación de médicos, decir cosas así, castrar, cosas de loco, y no hay asociación de médicos que lo fundan, ¿no? Y otras declaraciones así, algunas son medio folclóricas, pero son manifestaciones enormes, ¿no? Ellos materializa la idea como acá antikirchnerismo, allá antipetismo, ¿no? Y un gobierno moderado, como es de Dilma Rousseff, ¿no? No es ni siquiera... pero crearon de hecho una idea del peligro y todo. Es bueno que radicalicen como lo están haciendo porque sectores más radicalizados los aíslan del resto, ¿no? Incluso el PSDB dice, no quiero impeachment, no quiero vuelta, porque empezaron a plantear vuelta a los militares y todo. Ahí ya son menos peligrosos, pero hay un sentimiento de clase media generalizado contra el PT, contra el Estado, no atacan a Lula, podría ser contra Lula porque es un tipo obrero, ¿no? Pero no dicen porque tiene un prestigio intocado, ¿no? Pero claro que es contra todo eso, contra la ascensión social de los pobres y todo, ¿no? Saben que la frase más significativa de todo eso es decir que los aeropuertos se han vuelto rodoviarias, ¿no? Sí. En lugar de viajar en buses, viajan en avión, no puede ser, eran nuestros los aeropuertos, ¿no? Esa es la frase clásica de ellos, insoportable. Uno que viaja el fin de semana en Brasil es una fiesta, ¿no? Familias que nunca han pensado en pisar en el aeropuerto, ¿no? O como dice Lula, ¿no? Por eso no quieren dar la palabra, dice, antes pobre en banco estaba limpiando el piso. Hoy hay 40 millones de cuentas de pobres en el banco. No es porque especulan, porque tienen Bolsa Familia, tienen una transformación y una dimensión impresionante. La visibilidad social, la disminución de los niños por la calle, todas esas cosas, ¿no? Y eso incomoda, ¿no? Incomoda. Yo no creo que los que han hecho la manifestación el año pasado no eran los jóvenes emergentes, eran jóvenes de clase media tradicional. Llegar, tanto es así que uno de los lemas de ellos era el gigante despertó. ¿Perdón? El gigante se despertó. Como si no hubiera pasado nada importante los 10 años anteriores. Los pobres saben que pasó, por eso no eran esos que estaban ahí, ¿no? Era gente de clase media, se dispersó un poco eso y quedó un descontento con políticos tradicionales y todo. Pero no son, esas clases emergentes no estaban ahí, ¿no? Pero ese es el tema fundamental, la disputa de esos sectores que hoy son mayoritarios en la sociedad, ¿no? Cifra, 40 millones que salieron de la pobreza, la miseria, etc. Ahí es la disputa fundamental. La pérdida es que una parte de esa gente haya votado por la derecha o no haya votado, lo que sea, ¿no? Porque por influencia de medios de comunicación también, yo creo, ¿no? Laura. Creo que ella... Sí, hay varios. Como que Yo quiero hacer una pregunta relacionada con algo que me dijo hace un rato, y es, primero, hay un reconocimiento de que no hay la suficiente inversión en infraestructura que sea realmente incluyente. ¿No es cierto? Falta de transporte, todo ese tema de cosas
los pobres son los que sufren. Pregunta, ¿por qué se ha atrasado eso? Y dos, si hay planes en ese sentido, porque es una demanda, ¿verdad? De la Transporte e social. infraestructura, dices, transporte e infraestructura, dijiste, Sí. en general. Bueno, yo digo yo creo que incluye también salud, ¿cierto? Y educación, y esto que significaría la posibilidad de mejorar la calidad de vida, razón por la cual no se cobra la enfermera, el hecho de que tengan un poquito más de ingresos. Yo estoy de acuerdo, eso no se puede decir, pero precisamente porque le falta un montón de elementos de la vida, de lo que es un ciudadano obrero en Europa, no tiene nada que ver con lo que es la clima. Pero también es cierto que ahí hay falta de inversión en la infraestructura, ¿no? Fuerte, no solamente, digamos, el consumo. Y esa es la pregunta, ¿por qué no se hizo? Ingenuamente lo pregunto. Y dos, si hay un proyecto en ese sentido, así, digamos, profundo, ¿no? Un poco relacionado con lo que dice ella y también en esto de empezar a hacer balances, porque ya pasaron 10 años y es tan, obviamente es para, sobre todo para la historia es poquísimo tiempo, pero empezar a pensar eso, si estamos tomando, así como dice Maricela Bampa, un cambio de época. Es post-neoliberal, no es ni neoliberal, pero tampoco está en una instancia netamente superadora y la consolidación de otro tipo de modelo de sociedad, porque todo el tiempo muchas medidas son para lo que decían por acá, en ese patrón de consumo individualista, en ese patrón de sociedad neoliberal, voy por el consumo para que esos sectores que antes no accedían, accedan. Pero la idea es, bueno, si hay alguna instancia de superación de ese modelo de demanda agregada, de inclusive pensar una deuda interna al interior de los países, porque si bien se avanzó mucho, son todavía sectores grandes los que están en una situación de marginación, o todavía que les falta acceder a muchas cosas y todavía están en situación de desigualdad respecto a la gran masa del país, sobre todo en países tan grandes, ¿no? El sector Brasil, que es el más grande de la región. Yo después, Emir, quería preguntarte, pensando en esto que decís que no hay en el Congreso brasilero representantes que cobren la Bolsa Familia, digamos, respecto al problema de la reforma política, que el PP, al cabo de estas elecciones, más allá de que se perpetúa al frente del Poder Federal, retrocedió de 88 bancas a 70 en el Parlamento. Cámara de Senadores también está complejo. Entonces, realmente, ¿cómo se puede abordar esto de la reforma política en un plano en el cual el plano institucional está bastante restringido y que al mismo tiempo eso es, en cierta forma, la posibilidad de empezar a resolver la crisis política, que es realmente lo que no se saldó después de las movilizaciones de junio? Hay una crisis política y eso es lo que vos decías del consenso pasivo, cómo terminar este consenso pasivo, que es lo que permite seguir al frente del gobierno, pero que deja al PT sin la posibilidad de profundizar en esto de lo que estamos charlando. Además, simplemente para sumar a esto, que es un gobierno de coalición PT-PMDB, y ahora el PMDB, esta elección salió mucho más fortalecido que el PT. Mercedes. No, mi pregunta también iba por la cuestión de la política. ¿Cómo hacer para que estos modelos, ¿no?, puedan salir de alguna manera de la encrucijada en la que están metidos? Porque efectivamente, como vos planteabas, la integración se da vía el consumo, y el modelo de consumo hegemónico justamente sigue siendo absolutamente neoliberal. ¿Cuál es la salida desde la política a esa encrucijada en la que están metidos estos gobiernos? Bueno, en principio, por algo que dijo ella, pensaba, los procesos culturales son mucho más largos que los tiempos de los gobiernos, ¿no? Entonces, en realidad los gobiernos, estos 10 años han tenido un efecto extraordinario si uno piensa en términos de las transformaciones culturales. Y en relación también con eso pensaba una pregunto, ¿no? Si, por ejemplo, en Brasil se dan cosas como lo que uno puede advertir acá respecto del funcionamiento concreto de las instituciones de política social.
donde ha habido también acá unas inversiones enormes y muy importantes, pero muchas veces la actuación, digamos, donde en última instancia la gente se encuentra con el Estado, por ahí no se dan esos cambios. Pienso, por ejemplo, en la asignación universal por hijo, como en algunos lugares quienes estudian en el campo advierten que siguen existiendo mediaciones, transmitiéndose el sentido de que es una ayuda, digamos, y esto puede pasar en los hospitales, con las corporaciones médicas, los profesionales que, digamos, que no cambian su modo de relacionarse con el público, por ahí, sino habría también que pensar más en esos espacios como lugares donde encarar algún tipo de actuación o de política. Bueno, porque una vinculada, Lo vamos a variar. no, yo creo que existe desde hace décadas una crisis fiscal del Estado. El Estado no dispone de recursos para hacer las inversiones en infraestructura, etcétera, que son necesarias. Se plantea un problema serio, esas parcerías público-privado, cómo llamar al sector privado, de qué manera, etcétera, etcétera. Es un desafío difícil de resolver, pero está claro que si no se hace eso se va a sacar plata de educación y de salud, etcétera. Entonces son dilemas. Yo creo que el tema de reforma tributaria es el tema que estamos muy mal, no solo objetivamente mal, sino ideológicamente mal, ¿no? Cualquier propuesta de reforma tributaria es inmediatamente derrotada por la derecha, por la idea de anti-Estado. Tú quieres pagar más impuestos, menos impuestos, no importa para quién va, qué va, etc. Ahí estamos muy mal. En Brasil, las 3 veces que el PT planteó reforma tributaria fue derrotado, porque no preparó ideológicamente. Todas las reformas tributarias que se plantean son socialmente muy, muy justas. La gran mayoría de la gente va a dejar de pagar o va a pagar nada, y algunos van a pagar mucho más. Pero ellos logran congregar toda la gente con la idea de anti. Sin eso, los recursos del Estado son problemáticos, ¿no? Transporte. La privatización del transporte, puede ser público, pero es público por las funciones públicas. Es un desastre, porque está en manos de empresas privadas. Eso no controlas absolutamente nada desde el punto de vista de para dónde va, con qué criterio, con qué tarifa, etc. Ahora se está haciendo cosas un poco mejores, sobre todo corredores para buses. En São Paulo se hace una gran experiencia con el alcalde del PT, importantísima yo creo, de que el reino del coche es la privatización de la ciudad. Entonces está tomando medidas, ahí por ahí se mejora cosas, pero no se ha hecho, yo creo, en gran medida. Primero, por no ver los temas de transporte, como dije anteriormente, como temas de miseria cotidiana. Segundo, por falta de recursos. Ahora, tercero, la educación universitaria mejoró muchísimo en Brasil, y la educación preuniversitaria no. Incluso nosotros, profesores universitarios, hacemos grandes huelgas y no arrastramos con nosotros los profesores que son muy mal pagados, que están antes en la enseñanza pública, ¿no? Ahí yo creo que no mejoró la calidad de la enseñanza, ni la salud. La salud, tenemos un sistema de salud extraordinario. El SUS es universal, pero no tiene recursos. Y la derecha logró sacar el recurso esencial, que era un impuesto al cheque, que era justo porque no se podía sonegar, porque quien usa más, paga más, lo sacaron. Entonces hay un problema de financiamiento del sistema de salud, de ahí el hecho que se traiga 13.000 médicos cubanos. Es un absurdo, ¿no? Simplemente porque los médicos formados en universidad pública no tienen ninguna contrapartida social, ninguna. Son la gente más elitista, sale y va a abrir consultorios para atender hijos de madame, etc. No quiere saber de nada, es un absurdo, ya viene de ahí, ¿no? Entonces la distribución de los médicos, de las enfermedades, es totalmente ajena a una otra cosa. No es una solución los médicos, pero cambia la mentalidad, por lo menos, ¿no? Ahora es un enfrentamiento abierto y directo, ¿no? Pero tendencialmente hay formación de conciencia social sobre el rol de los médicos que puede recursos creo que hay. Yo creo que no vamos a generalizar. El estilo de consumo popular hoy, seguramente que aquí también, tiene un estilo distinto, ¿no? Mi casa, mi vida es una forma de consumo de casa propia para la gente de otra manera.
hay microcréditos, hay una proliferación de cooperativas, etcétera, que son formas de redefinición de su rol económico y con estilos de consumo que no son necesariamente abiertamente shopping center o cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver qué sectores sociales económicos se han reactivado, son sectores de consumo popular. El Bolsa Familia, que con ese estado horrible de Brasil, llega a 60 millones de personas, tarjetas de crédito por la Caja Económica a todo el país, es un milagro. Y llega a la madre de familia, que seguro que no es el consumo tradicional, es el consumo más importante. Entonces no es tan así, pero está claro que el estilo ideológico de consumo sigue siendo el padrón tradicional, ¿no? El tema de la reforma política, ¿no? Bueno, aquí no sé, pero allá el tema esencial es el financiamiento privado de campañas, ¿no? Que en el Congreso hay un gran lobby del agronegocio y hay poquísimos representantes de trabajadores rurales. Y eso es el tema que se quiere cambiar. Después otros temas, voto por lista de partidos y no voto individual, cotas de representación de mujeres, de negros, etc. Eso es lo que está planteando en la propuesta del gobierno y del PT, que el PMDB resiste porque es el partido que vive de los lobbies en particular. Además está planteada la idea de un plebiscito que sería previo a la discusión, que la gente se pronunciara sobre las líneas en que debe tener esa reforma. Y la derecha y centro-derecha quieren un referendo, ellos deciden la ley y la someten. Y la someten, claro. Y si es mala la derrotamos y vuelve a lo que es hoy, ¿no? Esa es una dificultad en el debate. No es tanto que PMDB se fortaleció, pero él se alía a la derecha, ¿no? Se alía a la derecha porque él también se debilitó como cantidad de parlamentarios. Entonces así que el PT disminuyendo sigue siendo el partido con más cantidad de parlamentarios. Pero el tema es que ahí se reúnen, porque el PMDB no tiene ninguna chance de elegir presidente de Brasil, pero tiene su peso en el Congreso. Eso no abre mano. Entonces, en este momento se alía con la derecha contra la democratización de terminar con el financiamiento privado. Ahora viene el debate, a ver qué se va a lograr conseguir, ¿no? Yo creo que perdimos la escuela como lugar de socialización de los jóvenes pobres. Eso fue una derrota brutal, ¿no? Ya no es eso, la gente no va a eso, no va a escuela a eso, la escuela no tiene ese rol, ni los profesores, ni las estructuras, ni nada, ¿no? Y la concurrencia es muy desigual en contra de nosotros. La calle, otras cosas, la droga, etcétera, violencia. Hay una experiencia buena en São Paulo, la única contribución positiva, llamado CEUs, CEU, que son grandes escuelas en las últimas periferias, que son escuela, actividad cultural y deportiva. 24 horas abierta a toda la gente de la comunidad. Ahí por otras vías se resgata ese rol, ¿no? Porque van por una razón, van por otra, etc. Y eso con el nuevo gobierno de PT se multiplica. El resto no, las escuelas públicas son miserables, ¿no? Los salarios, la infraestructura, y además están retrasadas respecto a internet, respecto a un montón de cosas. Entonces la gente es una concurrencia, se debilitó, y eso perdimos un espacio en que convivían clase media y pobre hace tiempo. Después perdimos incluso como espacio que podía congregar jóvenes pobres, ¿no? Yo no sé si alguna otra cosa. Una pregunta ingenua, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué si de alguna manera estos gobiernos se ponen a querer romper con ciertas desigualdades, con ciertos logros que había logrado el neoliberalismo? ¿Por qué la escuela quedó completamente relegada? Viene de mucho antes, ¿no? Por lo menos... ¿Por qué quizás ellos no tomaron eso, que es un espacio fundamental para la socialización de chicos, sobre todo? Por lo menos en Brasil, la dictadura decretó la dictadura y al mismo tiempo decretó el control salarial, bloqueo de aumento del salario, deterioración, no solo del salario de la gente, como de los sectores sociales públicos, ¿no? A partir hasta ese momento, clase media y pobre estaban en escuela pública.
La deterioración de salud y educación pública, y la clase media pasa a tener planes privados de salud. Y escuela particular vino de la época del dictador, que ya tuvo 21 años. Entonces, tiene razón a preguntar por qué no se ha recuperado. Se ha recuperado, pero muy poco respecto a comparación con la universidad y con lo que es necesario. Entonces, las demandas del año pasado, aunque fueran por otras vías, es decir, la gente está diciendo queremos educación nivel FIFA, comparando con los estados. Era gente que está en facultad privada, ¿no? Pero era una buena manera de plantear las cosas. La calidad de vida, que esto que está planteado más fuertemente en el próximo gobierno de Dilma, ¿no? Sobre todo educación, salud y transporte, ¿no? ¿Abrimos una última ronda, Nicolás? Me parece interesante todo el planteo y en función sobre, por lo menos mi perspectiva, acerca de cuáles son los límites de los proyectos postneoliberales en Brasil en general, digamos, porque mi percepción, a diferencia de algunas cosas que se plantearon acá, es que sí, los cambios son fuera del neoliberalismo, pero claramente superadores, por ahí moderados y con respecto a lo necesario, como plantearon acá, pero claramente de ruptura en múltiples aspectos. Y entonces me parece interesante ver la cuestión de los límites. ¿Cuáles son los límites de esa sociedad, de una sociedad mejor, con el adjetivo que queramos poner? Pero claramente una sociedad no neoliberal, o al menos en sus patrones más clásicos de organización. Y ahí quería preguntarle sobre un tema que yo creo en mi percepción de la Argentina que es muy importante, que es el tema de la inseguridad o de la violencia urbana como uno de los temas centrales en los cuales la derecha utiliza para marcar los límites objetivos de cualquier proyecto que se proponga post-neoliberal. ¿Por qué? Porque ahí logra condensarse numerosos factores, pero uno es claramente el racismo, la estigmatización, la posibilidad de movilizar, lo que acá se mencionó como una reforma pasiva que pueda movilizar popularmente, como sucedió al principio del kirchnerismo con Bloomberg en la Argentina, pero también el rol de los medios de comunicación y cómo las dificultades de poder democratizar la concentración de los medios puede utilizar ese medio para construir ideología, construir sentido común. Creo que ahí hay un elemento y creo que también una falta de... después no quiero indicar intenciones, pero sí al menos un movimiento timorato de los gobiernos post-neoliberales por enfrentar esa construcción cultural que se hace del tema en distintos puntos de la región y no ir a fondo con reformas de los sistemas de seguridad pública que garanticen el respeto de los derechos humanos, ¿no? Y eso se puede ver en distintos países de la región, como al discutir el tema de inseguridad es un tema claramente que puede imponer la agenda de la derecha y que limita las posibilidades de una transformación post-neoliberal. En dos sentidos. En un punto creo que limita las posibilidades de una sociedad post-neoliberal, pero al mismo tiempo produce neoliberalismo constantemente al interior de proyectos que están cuestionando el neoliberalismo. Lorena, Inés. Una nota al pie de lo que plantea el comienzo de la reforma política y un poco pensando en lo que Patricia proponía en la región. Parece como un problema común, lo que nosotros llamamos de forma un poco torpe tal vez, la sucesión presidencial, pero es evidente que la forma de construcción política de estos gobiernos tiene un límite ahí. Evo Morales aparece con la sin tener posiciones sobre la reelección, pero evidentemente los liderazgos plantean un límite. Lo vemos con Evo, lo vemos con Correa, lamentablemente la forma que resolvió el chavismo. Vemos un problema en Argentina. Uruguay creo que lo resolvió de la peor forma, una forma bastante, digamos, regresiva. Que me salía conservadora y no quedaba bien. Entonces, vuelvo sobre si no sé si siquiera conceptualizarlo en términos de reforma política, pero sí un problema de construcción política de estos gobiernos en la región, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo quería preguntar una cosa más de orden económico y político. Ya hablamos antes de una continuidad de la hegemonía del capital financiero. Quería preguntar si podía hacer un diagnóstico al lugar de la burguesía, quiénes son los actores económicos y sociales que están en este modelo, y sobre todo si se puede hacer una lectura del caso argentino, porque en Argentina con el conflicto del campo hay una puja entre actores muy clara por la imposición o cambio de su modelo de organización,
que tal vez con la devaluación uno puede haber como una reversión, algunos puntos de cambio y un intento de avance en términos de avanzar en un modelo económico de procesos disruptivos, podemos reconstruir a los actores sociales, económicos, sociológicos. ¿Sandra? Sí, yo quisiera como preguntar un poco para pensar el tema de la formación política, ¿no? En el sentido de que de alguna manera una de las cuestiones que se planteó tiene que ver con, bueno, cómo avanzar sobre una sociedad desmercantilizada, avanzar en el fortalecimiento de la esfera pública, etc. Y los diagnósticos que se hacen de alguna manera sobre estos gobiernos tienen que ver con que hay una dificultad en Brasil respecto de los jóvenes, respecto de la sucesión también tiene un componente que tiene que ver con la renovación generacional. El caso del candidato de Uruguay, bueno, podría pasar a otra etapa, digamos, en el sentido, otro lugar dentro de la construcción de los políticos. Entonces me quedo pensando, bueno, frente también al debilitamiento de los partidos políticos, que es un dato de hace ya muchos años, ¿cómo pensamos la formación política? ¿No? La transmisión política intergeneracional, porque de alguna manera estos gobiernos han tenido una marca de una generación, ¿no? Se ha saldado de alguna manera una conexión entre los horizontes de los 70 y el neoliberalismo, haciendo allí un encuentro virtuoso, digamos, a contrario de la historia, de todas estas experiencias. Bueno, de ahora en más, el punto de ir tiene que ver con la posibilidad de una renovación generacional, incorporación de otras generaciones, con otros idearios, con otras experiencias históricas, ¿no? Porque han vivido otro presente histórico, no los 70. Entonces digo, me quedo pensando eso en términos de la formación política, la transmisión, la renovación que es necesario producir, dónde, de qué manera, qué papel tienen las universidades, ¿no? Que son semilleros de debate de muchas cosas, pero no solo esos espacios, sino muchos de los procesos políticos de debate generacional que se estaban produciendo en experiencias que tienen alguna conexión con la universidad, pero no son en la universidad estrictamente, o son a veces en las universidades nuevas, en zonas periféricas, ¿no? Ayer escuchábamos el relato de Ernesto Villanueva. Digo, bueno, me quedo pensando en eso, mirando para adelante. Bueno, una última pregunta, bien. Sí. Sí. Adelante. Sí, si bien hay similitud, por ejemplo, en las culturas que han habido con los procesos neoliberales en América Latina, algunas tienen particularidades, que hablo en su caso boliviano, ¿no? Y la particularidad está centrada en la emergencia de un diferente tipo de actor, ¿no? Que traduce la herencia cultural en propuesta política, pero no se queda ahí, sino que va más allá. Se propone además la formación económico-social de las comunidades andinas como posibles modelos de Estado. Y este es el debate en el que estamos envueltos. Esto que Álvaro dice, tenemos una abstención creativa, ¿no? Ahí para nosotros sí puede ser, pero está entrabado el discurso porque todavía, cuando se habla de hegemonía y construcción de no hablo de discursos, sino una práctica hegemónica, chocan las visiones desde los representantes de los pueblos originarios y una izquierda tradicional. Se sigue entendiendo esa realidad en los viejos modelos del marxismo ortodoxo. Ahí tenemos problemas por el mismo ámbito, ¿no? Entonces, tengo una opinión al respecto y me parece además que el ciclo ese, aprovechando que estamos sí en un ciclo de una crisis orgánica, donde todavía no hay nada consolidado como para mostrar como modelo del socialismo del siglo XXI. ¿No? Sí, estamos en un ciclo muy largo, por supuesto, de crisis orgánica que está esperando justamente de encontrar estas claves en las nuevas dinámicas que están teniendo propuestas en el caso boliviano. Un comentario sobre el caso boliviano. Bueno, alguna cosa que yo no he mencionado y que no tengo comentarios a hacer, no sé exactamente. Yo creo que el tema fundamental hoy de los límites es que, hablando en plata, literalmente en plata, la plata está en manos de la burguesía y el modelo está en contra del interés de la burguesía. La dinámica del gran capital no es adaptarse a la distribución de renta y producir zapatos o producir celulares
para consumo popular, para decir de alguna manera. No es la lógica de eso. Pensando abstractamente, tendríamos que avanzar hacia una especie de capitalismo de Estado. Digamos, si hubiera condiciones políticas, etc., nacionalizar empresas fundamentales y darle otra dirección. O llegar a un gran acuerdo político dividiéndolos para que algunos sectores que estaban de alguna manera vinculados un poco al impulso inicial de distribución de renta a producir para esa demanda, ¿no? Y darse cuenta que el otro camino es un camino sin salida de alguna forma, ¿no? Mirando hacia el centro del capitalismo y todo, ¿no? Pero ese es el tema estructural fundamental, yo creo, de que la minoría de la sociedad detiene el capital. La mayoría quiere seguir democratizando, distribuyendo renta, modelo económico de distribución de renta, pero se choca con, digamos, de alguna manera nuestras sociedades están enfermas de capitalismo, ¿no? En el sentido que el capital es propiedad privada de los medios de producción, y en ese caso del capital en particular y especulativo. Y ese capital no está, ¿cómo hacer? Bueno, hay formas paliativas, ¿no? Como se dice, que son bajar la tasa de interés, tributación a libre circulación de capital financiero. Si se lo hace en el marco regional, mejor todavía. Nadie va a salir de América Latina hoy. ¿Va a invertir dónde? ¿En España? ¿En Grecia? No. Entonces, paremos con esa historia. Se puede. Entonces, en el marco nacional hay que pensar el tema de quebrar la espina dorsal del capital financiero. Sectores productivos, bueno, por lo menos si producen coches, generarán algún grado de empleo, digamos, y algún grado de tributación. La especulación financiera, que es el tema grave, ¿no? Y paraísos fiscales y todo. No, el tema de la violencia es el punto más débil de la izquierda latinoamericana, ¿no? La derecha venezolana acepta que la situación social de la gente mejoró mucho, pero la situación de violencia empeoró mucho. En el límite sabemos que tienen que ver, porque en Noruega hay menos miseria y hay menos violencia, digamos, en el límite, pero una proyección histórica de largo plazo, y la gente muere en el cortísimo plazo, ¿no? Entonces, ese es un tema, política democrática de seguridad pública es un decir. Digamos, en Río hubo avances importantes, pero se reprimió a los narcotraficantes de las favelas, porque no se los convence de salir, y ellos no solo están muy bien armados, como reclutan jóvenes, y hace parte de la economía política de las familias pobres, el niño que es correo del narcotráfico. Por primera vez hay políticas sociales en los espacios conquistados, todavía en favelas de zona sur, no significa que sean favelas de ricos, no, favelas que están incrustadas en las zonas más visibles, pero es el camino, ahí se está disputando un poco el futuro de Brasil en ese sentido. Se consolida la policía social del gobierno federal, claro, se hace represión con esa policía que está ahí, que es violenta, que es corrompida, pero se va a esperar qué policía, ¿no? Entonces es contradictorio, pero es una señal, pero en general es un tema absolutamente débil de la izquierda que hacer con el tema de la violencia, ¿no? La cultura de la violencia y todo. Sobre el tema del balance regional, yo voy a estar con Ricardo Foster hoy, que quiere organizar un congreso sobre el neoliberalismo, un gran evento el año que viene. Yo creo que sí, pero lo esencial es cómo salir, ¿no? Cómo salir significa cuánto salimos, ¿no? Entonces ese puede ser el marco en que nos congreguemos para eventualmente hacer un balance regional y pensar los obstáculos comunes, los avances y por dónde se puede seguir avanzando, ¿no? Yo creo que la politización, nosotros intelectuales tenemos mucha responsabilidad. Tenemos, con justicia o no, cierto prestigio social. Se llama, por internet o así se llama, algunos intelectuales, la gente va, los jóvenes llegan a ir, ¿no? Y nosotros no estamos desempeñando nuestro rol, ¿no? No por acaso, los dos procesos que van mejores, porque han logrado reacercar a dirección política y reflexión intelectual. Bolivia y Ecuador. El mejor intelectual latinoamericano es Álvaro García Linera, de lejos. No solo porque está ahí en la dirección política, porque tematiza, a veces son frases medio, eso de contradicción creativa, etc. Es una butad, digamos, ¿no? Pero se puede decir que funciona, muy bueno que nos choquemos, pero ¿será creativo o no? Se está demostrando positiva, consolidó la hegemonía de ellos. Esa polarización entre desarrollo económico y preservacionismo
ecologista está siendo superada en la práctica, con dificultades. No es cierto que eso consolida un sector indígena fuertemente contra el gobierno, no está siendo así, y es bueno que sea, porque tampoco es un gobierno devastador del medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que por eso son los... Pero donde hay reflexión intelectual, donde hay cuadros de la intelectual integrados al proceso, eso fue la tragedia de la izquierda, cuando se separó reflexión intelectual en la universidad, intranscendente, y práctica política pragmática y oportunista sin reflexión estratégica. Entonces, todo lo que se acerca ahí es importante. Nosotros tenemos que acercarnos. ¿Qué marxistas somos si no tenemos práctica en partidos políticos y todo, o algo que sea similar? Pero además en formación política. No son los partidos tradicionales que van a hacer eso, partidos tradicionales de la izquierda, ¿no? Pero crear instancias. La universidad tiene que ser esa responsabilidad, ¿no? Sobre todo hacia los jóvenes que no están en la universidad, ¿no? ¿Qué instancias de trabajo extra podemos hacer para llegar a esa gente con ese mínimo de prestigio que con justicia o no algunos de nosotros tenemos, vía internet, vía medios de comunicación, etc. Pero tenemos que jugarlo, ¿no? Estamos muy encerrados sobre nosotros. La Universidad Latinoamericana Intelectual está muy por debajo de las necesidades de hoy día. Siempre estuvo adelante, hoy no está. Ni siquiera hay instancias que los convocan, ¿no? Argentina está viviendo impases que necesita juntar toda su capacidad reflexiva para formular estrategias de superación. No digo los fondos buitres, digo del próximo paso, la alternativa, la continuidad de ese proceso y todo. Al igual que otros países, como Brasil y todo, ¿no? Entonces creo que hay que hacer un llamado fuerte, ¿no? Que hoy día no hay instancias que convoquen esa intelectualidad, ¿cierto, Sabrina? Bueno, pero hay que llenar eso con otras formas de convocatoria, ¿no? Porque es un potencial producido en la esfera pública con recursos públicos y que no tenemos derecho de utilizarlo solo para nuestras tesis maravillosas, ¿no? Pero están en las librerías o no están en las bibliotecas, etc. Pero es una derrota nuestra que ese vacío ideológico sea llenado por el consumismo por la derecha. Nuestras ideas son mucho mejores que las de ellos, obviamente, ¿no? Las ideas no son las del mercado y la lucha de todo contra todo, la solidaridad, el humanismo, etc., ¿no? El valor de uso, no el valor de cambio, toda la crítica del capitalismo, ¿no? Un líder extraordinario como Hugo Chávez se consolidó en gran medida por su discurso anticapitalista, ¿no? Más allá de lo que sea la política concreta, pero ese cholo que está ahí, ¿no? Ese mulato, etc., que en Brasil sería un policía, etc., allá fue un gran líder popular y con un discurso más didáctico que Fidel, que cualquiera, porque partía de lo cotidiano para explicar por qué ese sistema es una mierda, ¿no? Porque está en contra de la gente y todo. Y nosotros tenemos que proyectarnos como intelectuales así, ¿no? Y además trabajar para que nuestros partidos y gobiernos tengan una participación de una reflexión estratégica hecha por intelectual o no, pero darse cuenta que el pragmatismo nuestro nos está llevando a bater cabeza contra los mismos obstáculos, repitiendo lo mismo y perdiendo. La correlación de fuerzas es favorable a ellos, ¿no? Yo creo la sucesión, bueno, es grave que hay que apelar a Tabaré, menos grave que hay que apelar a Lula, pero de todas maneras pero pasó lo siguiente, Lula cuando lanzó Dilma, era la idea de que es un poste, ¿no? No se puede elegir un poste, ¿no? Y se eligió un poste, no es un poste, pero digamos, en el sentido que se puede ir una cosa inerte como sucesor. Pero Lula tenía toda la prensa en contra y salió con 83% de apoyo. Entonces tenía... Ahora, el intento de hacerlo... Eligió el alcalde de São Paulo. Daba la idea de que se puede proyectar cuadro, pero se fracasó en Río de Janeiro, se fracasó en el gobierno de la provincia de São Paulo. No es tan así, es tan automático la transferencia, la renovación de cuadros jóvenes. Lindbergh Farias, que fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes en Río, Padilla, que fue ministro de Salud muy joven en São Paulo, perdieron y perdieron feo. Entonces no es tan así que se renueve. Cuadros ya hay, pero hay una tradición, un conservadurismo en las imágenes de los políticos tradicionales y todo, confianza, y máquina también, máquina mediática y todo. Pero creo que lo principal es que masivamente los jóvenes no están en nuestros partidos, no están en
universidades, en nuestras librerías, no, eso es lo que no tenemos. El Foro Social Mundial es otra cosa, se agotó, las ONGs mataron el Foro Social Mundial, pero tenía un apelo utópico que nuestros gobiernos no tienen, porque no son gobiernos utópicos, son gobiernos que están resolviendo el tema de la miseria cotidiana, pero ¿por qué no combinar eso con el tipo de sociedad que los jóvenes quieren, necesitan, desean, etc.? Eso es por otro punto débil, yo creo, de la izquierda, ¿no? No, eso yo creo los pueblos originarios, yo creo que hay también una izquierda tradicional, fundamentalista en términos de preservacionismo, ¿no? En Brasil la gente que levanta el tema que es simplemente hacer de la naturaleza algo intocable, ningún desmatamiento más, desmatamiento cero. ¿Y cómo, no? ¿Cómo se va a transformar fue la humanización de la naturaleza que llevó a la mejoría del mundo en general? Está bien, hay riesgos de devastación y todo, pero si se puede traer la energía producida por Venezuela, el gas producido por Venezuela, a todos los hogares sudamericanos, hay que pasar por la Amazonía. Pero es una base, hay que recomponer esto de alguna manera. Entonces yo creo que hay una visión tradicional que está siendo derrotada, porque no logra tener candidaturas políticas importantes, ni en Ecuador ni en Bolivia, donde eran más fuertes, ¿no? Dime, ¿dónde está la fuerza política de lo que hicieron todo el movimiento contra el gobierno de Evo, denunciándolo como devastador del medio ambiente? Ninguna, cero. Es decir, porque recibían una acogida muy favorable de la prensa de derecha, porque era en contra de Evo, cualquier que sea la razón, en contra de Rafael Correa, cualquier que sea la razón. Correa intentó la idea de recibir recursos del país del centro del capitalismo, no tocaron los recursos naturales. Ahora va a tocar el 1%, diciendo lo que va a hacer y para qué va a hacer los preservaciones. No, por ninguna razón. Esa idea de la naturaleza intocada es una idea regresiva, conservadora. Y los ecologistas hacen un daño grave al tema del medio ambiente porque no plantean ninguna estrategia alternativa de energía, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera. En el Foro Social Mundial lo que más oíamos era que el tema que cruza a todos es el tema ecológico. Entonces hagan una formulación interpretativa de transformación de la sociedad centrada en la ecología. Díganme, no hacen y hacen daño porque terminan no haciendo nada o haciendo otras cosas, ¿no? Entonces creo que hay una izquierda tradicional en eso. La izquierda realmente existente no ha resuelto ese problema, ¿no? Pero está mucho más realista explorar el 1% de ese año diciendo para qué va a ir, que simplemente no hacer nada con eso, estar sentado en recursos extraordinarios. Como dice Rafael Correa, no me gusta nada el extractivismo, pero me gusta menos la miseria, ¿no? Entonces va a usar eso para combatir la miseria. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias por ayudarnos a pensar nuestro presente, nuestro desafío futuro, y no sé si quieres invitar al próximo desafío. En primer lugar, les digo que seguiremos dando estos debates porque en Argentina todavía tenemos un año complicado. Y creemos muy importante recuperar las experiencias de los países que ya la pasaron más ricos. Ese congreso que van a hablar, el seminario, pues, ustedes se integren plenamente, pues, pero vamos a también incorporar Bolivia, bueno, Uruguay, Ecuador, por supuesto nuestro país. Seguir un gusto siempre tenerte y interesante y esperamos tenerte muchas veces más.